Bien, un saludo para todos los estudiantes. Eh, Soy el profesor Oscar Conde para poder iniciar la clase virtual de la semana 9 del área de desarrollo personal y ciudadano. El título de esta semana es Reflexionamos sobre los problemas ambientales. Muy bien, vamos a continuar. Bien, comenzamos en esta primera hoja donde está la actividad número 1 y tenemos nosotros varios dibujos. En estos dibujos nos hace recordar una serie de formas de contaminación o las consecuencias de la contaminación de nuestro medio ambiente. Si bien es cierto, ahora en nuestro contexto, tomando en cuenta esta pandemia, se han paralizado una serie de actividades del ser humano. Y justamente nosotros, los seres humanos, son los que aportamos a la contaminación de nuestro medio ambiente, ¿no? Pero sin embargo, este aislamiento social ha permitido que se reduzcan este tipo de contaminación, ¿no? Principalmente la disminución notable de las cantidades del CO2, ¿no? Del dióxido de carbono en la atmósfera. La reducción, lógicamente, es bastante notoria. Hemos visto en algunos casos incluso la presencia de delfines en nuestro litoral o la migración de diferentes aves que ya no se podían observar. En esta actividad número 1 nosotros dice, relacionamos los problemas ambientales y los efectos en el cambio climático. Los problemas ambientales son diversos, ¿no? Y lo vemos aquí nosotros en los dibujos. Por ejemplo, en el primer gráfico vemos personas que están protegiéndose de la contaminación, del cambio climático, del frío, colocando una serie de paneles como ventanas para poder protegerse de esta contaminación. A su costado, una niña claramente con problemas a las vías respiratorias debido a la contaminación que se da, ¿no? Entonces ahí vemos pues bien protegida con una mascarilla. Y en la parte baja tenemos un tractor que está totalmente cubierto de agua. Justamente el cambio climático también es una consecuencia, las inundaciones, ¿no? Las inundaciones de los ríos que al aumentar su caudal van a malograr cosechas, e incluso pérdida de vidas humanas. Y al costado, lo contrario, ¿no? Al costado vemos nosotros eh, consecuencias de la sequía, ¿no? No hay vegetación ahí cercano, entonces la alimentación es bastante complicada para esta población por la falta de lluvias. Aquí las 4 preguntas están en relación a lo que estás observando en los dibujos. Dice, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que nos transmiten las imágenes? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje? Principalmente consecuencias de la contaminación, ¿no? Del cambio climático. Luego, ¿a qué problema ambiental hace referencia a las imágenes? ¿Cuál es ese problema ambiental? Es la contaminación de nuestro medio ambiente, ¿no? Que va a ocasionar este tipo de cambios climáticos. En la tercera, ¿alguno de estos problemas afecta a tu comunidad? Por ejemplo, en algunos lugares la presencia de gran cantidad de carros que van a contaminar el medio ambiente, trae como consecuencias problemas a las vías respiratorias, ¿no? Relacionados incluso a afecciones a los pulmones. Y el número 4, ¿conoces algún otro problema ambiental? ¿No? ¿Qué otro problema ambiental, aparte de lo que estás observando, conoces? Por ejemplo, el derrame de petróleo, por ejemplo, ¿no? Que ocasiona la muerte de muchas especies marinas, y etcétera. Tú vas a observar, vas a ver qué otro tipo de problemas referente a la contaminación ambiental puedes tú ahí escribir. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Bien, a continuación vamos a nosotros desarrollar una segunda actividad que viene a ser elaboración de un mapa conceptual. Para eso tenemos que conocer algunos aspectos importantes. Por ejemplo, qué es el cambio climático o a qué se le llama calentamiento global. Esto es básico para poder elaborar nuestro mapa conceptual. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Bien, en la primera pregunta, en donde nos dice qué es el cambio climático,
Ahí nosotros observamos en el dibujo claramente que el Polo Norte, que nosotros sabemos que el Polo Norte pues viene a ser un lugar que está cubierto de hielo por las bajas temperaturas, pero ves qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso pues hay un eh, radiante sol y hay sequía porque la tierra está prácticamente muerta y sin la presencia de agua. Entonces, ¿qué sucedió? Cambió el clima, ¿no? Cambió el clima del Polo Norte y el clima simplemente viene a ser el comportamiento de los diversos elementos climáticos, como es la atmósfera, perdón, como es la temperatura, la presión atmosférica, la humedad atmosférica, las lluvias, la presión, etcétera, ¿no? Entonces todos estos elementos climáticos tienen un comportamiento determinado en cada parte de nuestro planeta. Y si bien es cierto, estos son de manera permanente, pero debido a la contaminación ambiental, esto puede cambiar y está cambiando en muchos lugares. Entonces aquí vemos nosotros el Polo Norte como un ejemplo que podría darse, si continúa esta contaminación del medio ambiente, podría darse de esa manera. En sí, el cambio climático entonces se refiere a la variación de los patrones del clima durante mucho tiempo. Pueden ser décadas o incluso millones de años. Nosotros debemos saber que nuestro planeta siempre ha experimentado cambios en el clima y ya tenemos, por ejemplo, las eras glaciares, por ejemplo, las eras glaciares que ocasionó que la población migrara, se trasladara de un lugar a otro, e incluso pues viene a ser una consecuencia, esta migración eh, trajo como consecuencia, por ejemplo, el poblamiento de nuestro continente americano. Entonces, sí se han dado en el planeta una serie de cambios en el clima, ¿no? Los cambios climáticos. Pero entonces, ¿a qué se le llama cambio climático? Como hemos mencionado ahí, acá también tenemos nosotros en el gráfico al costado un concepto bastante simple. Dice, es el cambio de clima a causa directa o indirecta de las actividades humanas, que altera la composición de la atmósfera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre, de manera directa o de manera indirecta, es el causante de estos cambios climáticos porque es el que contamina el medio ambiente. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Bien, como les dije, para desarrollar nuestra segunda actividad, que es la elaboración del mapa conceptual, también debemos saber esta pregunta: ¿qué es el calentamiento global? Vamos a entenderlo en la siguiente hoja. A ver, comenzamos. Bien, ¿recuerdan la pregunta? Decía, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? Bien, aquí tenemos un dibujo, unos dibujos claramente que nos puede explicar eh, de manera didáctica qué es el calentamiento global. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos observando, por ejemplo, a un osito, ¿no? Característico de una zona polar que está solamente ya posesionado en una pequeña porción de hielo, que si bien anteriormente pues todo el continente cubierto de hielo, entonces debido a la elevación de la temperatura, ¿qué sucede? Todo se está descongelando, ¿no? Por el calentamiento global. En sí, el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta producto de la acumulación de los gases de efecto invernadero. En el dibujo tenemos nosotros, nos dice, ¿no? Es el calentamiento global, aumento de la temperatura del planeta producto de la acumulación de los gases de efecto invernadero. Ahora, aquí en el dibujo que nos explica, dice, gran parte de esta radiación pasa por la atmósfera y parte es absorbida y reenviada al espacio por las moléculas de gel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los rayos solares ingresan a nuestra atmósfera, llegan a la superficie terrestre y luego, ¿qué sucede? Eh, esta radiación solar nuevamente va a salir de la atmósfera, ¿no? La Tierra absorbe los rayos solares y luego esta va a, nuevamente de rebote va a salir de nuestra atmósfera. El efecto invernadero, una capa de gas y vapor impide una parte del calor terrestre. Regresarse impide, es decir, que regrese al espacio, lo que provoca el calentamiento global. Es decir, todo se acumula en nuestra atmósfera. ¿Debido a qué? Debido a esta contaminación de nuestra atmósfera se vuelve mucho más densa. Y así de esta manera también el uso de una serie de químicos, aerosoles, ocasiona pues el deterioro de nuestra capa de ozono,
que sirve como un escudo que permite refraccionar los rayos del sol y solamente llega a la Tierra una porción que es necesaria para la vida humana. El exceso pues ocasionaría una serie de problemas, principalmente a la piel del ser humano, que no soportaría pues esta gran cantidad de radiación solar. Bien, entonces pasamos a la siguiente hoja donde tenemos la actividad. Bien, aquí está la segunda actividad. Nos dice, vamos a elaborar un mapa conceptual. Esto lo hacemos en un papelógrafo, o en el caso de no tuviera papelógrafo, tienen hojas bond que ya han utilizado. Hay una parte todavía sin utilizar. Entonces lo pueden pegar, juntar y hacer una hoja mucho más grande para que puedan, principalmente al tomar la fotografía de su trabajo, con ustedes ahí al lado de su trabajo, se pueda notar, podamos observar eh, que ha sido elaborado por ustedes y bien elaborado, ¿no? Entonces aquí tenemos el mapa conceptual. Dice problema ambiental, tenemos dos conceptos, cambio climático y calentamiento global, lo cual ya como ustedes se dan cuenta, ya lo explicamos en la clase, en la secuencia anterior. Entonces dice, cambio climático es el ¿cambio de qué? Entonces ustedes van a completar en el recuadro que está vacío. Igual al costado, ¿no? Calentamiento global es el aumento de qué y ustedes van a colocarlo en el espacio del recuadro vacío. En la parte baja de cambio climático también habla sobre los efectos ¿cuáles son los efectos? Hemos visto, por ejemplo, en el primer dibujo hemos visto cuáles son las consecuencias, ¿no? El efecto, como por ejemplo, problemas a las vías respiratorias, las sequías, ¿qué más? Después de las sequías, las inundaciones, ¿no? Entonces todo eso y lo que ustedes también van a seguir investigando son los efectos, las consecuencias de este cambio climático. Y luego al costado, también una flechita para la derecha, dice en mi comunidad. ¿Qué quiere decir? Ahí en ese cuadro tú vas a llenar en tu comunidad cuáles son los efectos del cambio climático, por ejemplo, de la contaminación del medio ambiente. Tú vives cerca a una avenida, por ejemplo, hay gran cantidad de carros que emiten una serie de gases que contaminan el medio ambiente y ocasionan problemas a las vías respiratorias, por ejemplo. Entonces, eso viene a ser en tu comunidad una consecuencia, ¿no? Los efectos del cambio climático. Bien, ahí tienes tú ese mapa conceptual como un modelo y tú lo vas a pasar a un papelógrafo en hojas recicladas y me lo vas a enviar al correo juntamente con el cuestionario anterior de preguntas y para poder revisar tu trabajo. Muy bien, entonces empezamos a trabajar.